realmente pues decían que uno se inscribiera, por ejemplo, para ir a escuelas primarias. Yo iría con gusto, yo soy maestro de primaria ¿Y qué pasó? y sé hacerlo. Pues Sí. aquello ha seguido su rumbo porque pues Sigo sin saber cómo funcionan y sí, no nos contactan como para decir, oigan, vamos a llevar sobre este tema de lenguas indígenas a quien conocen. no, a mí se me hacía muy raro que Preguntan. me invitaran, pero pues yo accedí a las invitaciones, Ajá. pues está bien, o sea, uno habla de lo que le piden. Sí. Solo en este caso te digo, pues había que empujar el libro y yo sé que Sí. hay que dar Y esas que hicimos indicaciones muy con... precisas como las que tú dijiste al principio, que se leía, ¿Qué se o sea, leía? todo, ¿Cómo se las dudas recibe, tuyas, no? yo creo que me vas a ayudar. Es que, ¿sabes qué? Se me hizo bien bonito. Cuando me hiciste la aclaración del Alá, Sí, ¿no? dije, ya encontré, en realidad es otro tipo de conquista, Sí, sí. ¿no? Y sí, y déjame nada más regresar acá, apagar los micrófonos. Yo lo Todavía puse no sin veo sonido, ¿verdad? la ventanita roja, ¿eh? Es lo que veo. ¿Eres egresado de acá? No, de la EMEPA Catlán, de la UNAM, ¿De qué época? del 82 estaría yo saliendo. ¿Y ya después ya no estuviste por allá? Di clase, mi primera clase fue allá. ¿No Salí por conociste a ser Rafa titulado. Serrano? Sí, él fue mi Ay, lo maestro. amo. Es mi sensei laboral. Y luego me fui por... Hola, buenas tardes. Bienvenido nuevamente a estas charlas de divulgación. Estamos reiniciando el año, reiniciando las charlas. Y bueno, en esta ocasión quisimos empezar con un tema muy interesante, que son los libros. A todos nos gustan los libros, o a lo mejor estamos alejados de ellos, porque no encontramos como un vehículo que nos permita descubrir pensares de alguien, de otras épocas, de otras personas. Y bueno, para eso hemos invitado al doctor Arnulfo de Santiago, quien es profesor de la UAM Xochimilco, de la licenciatura en comunicación y coordinador de la maestría en diseño editorial actualmente, y que hizo 3 tomos de una investigación sobre lo que ha sido el libro y cómo llega el libro a América y cómo este es un recurso para una nueva conquista, para dejar testimonio cómo se pensaba en esas épocas y qué es lo que dejó como un pensamiento que fue el fundador de lo que siguió en los diferentes siglos con el conocimiento. Bienvenido, Arnulfo. Gracias por venirnos a platicar de tu libro de 3 tomos, que es una súper investigación. Muchísimas gracias, Cecilia. Yo agradezco el espacio, estar aquí en Charlas de Ciencia como espacio de divulgación científica. Qué bueno que haya espacios como este. Y yo recuerdo haber participado ya durante la pandemia y apoyando temas como lenguas indígenas, oralidad, y han sido buenos desplazamientos. Sí, incluso hace muchos años con el diseñador que trabajaba en Galería de las Ciencias se hizo una exposición sobre lo que era la literatura infantil en lenguas indígenas, que además acompañó un seminario, un ciclo que hiciste o que Sí, organizaste alrededor de eso, que fue muy exitoso, y por ahí anda la exposición. curiosamente sí, efectivamente, andando por los pasillos me he encontrado esa exposición, un esfuerzo de divulgación que se hizo con apoyo de Rectoría, con la Academia Mexicana de Literatura Infantil y Juvenil, de la que formo parte, y con el apoyo de la UAM Xochimilco,
se hizo ese primer encuentro de literatura en lenguas indígenas Ujú. a la letra niña, Sí, ¿no? fue muy bonito. Pues antes de continuar, quiero decirles quién es Arnulfo de Santiago, aparte de que les digo que es un especialista en el ámbito del libro. Él es doctor en historia por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales, con sede en París, Francia. Es también maestro en edición por la Universidad de Guadalajara y maestro en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialmente en Nenepacatlán. Ahí Estudiaste la inicié la licenciatura. licenciatura. Desde hace 30 años es profesor e investigador de la UAM Xochimilco, donde imparte cursos de historia del libro y está, les decía, como coordinador y también da docencia en la maestría en diseño y producción editorial. Da clases de periodismo en la licenciatura de comunicación social y a finales del 2008 defendió la tesis La edición y la librería francesa en México en el siglo XIX, bajo la dirección de Roger Chartier. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coautor de libros, coautor de Niños y Libros, publicaciones infantiles de la Secretaría de Educación Pública que la SEP publicó en 2011. En 2013 ganó el Premio Internacional de Investigación en Ciencias Sociales de la revista Argumentos, Estudios Críticos de la Sociedad, y desde ese año es integrante del Consejo Científico de Transfopress, Red Transnacional para el Estudio de la Prensa en Lengua Extranjera, que has hecho un montón de cosas sobre eso, y del grupo Transfopress México. Coordinó el libro La prensa transnacional, Fundamentos para la Metodología Histórica, que la UAM publicó en 2020. Es autor de estos 3 libros a los que hago mención, cuyo título es Siglo XIX, el libro a la nueva conquista de América, que es lo que nos trae principalmente abrigando esta charla. A ver, ¿cuándo surge el libro en el mundo? ¿Dónde fue? Pues lo que hace contacto directo con el tema que nos liga hoy sería la llegada del libro América, tal vez, ¿no? Ujú. Visto así, tendríamos que acudir a este experimento social de la llegada de europeos a esto que luego llamarían América y que ahora Ujú. está tan de moda Sí, ver uy. de dónde los nombres, ¿Quién eh, llegó quién primero? ¿Quién llegó, llegó etcétera. después? Y efectivamente, si nos situáramos en esa perspectiva del libro, marcaríamos ese punto, pero Ujú. yo creo que puede reconocerse que el libro también tiene una etapa de creación en las culturas americanas anteriores a los españoles, Ujú. y entonces el tema se vuelve apasionante y desafiante, digamos, liga mucho con oralidad, Ujú. lenguas indígenas, y nos da una perspectiva para encontrar en la historia algunos de esos aspectos Ujú. que nos ayuden a ver el presente, el lugar del libro en el presente, que yo supongo que al final de cuentas Es lo que importa, es la ¿no? pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Ajá. Y estos primeros libros que llegan a América, ¿cuáles eran las temáticas? ¿Quiénes los trasladaron? ¿Por qué se les ocurrió que era importante traer libros cuando aquí teníamos códices? Efectivamente, si nos remitimos a ese primer siglo de llegada, digamos, lo más curioso es que están documentados más de 100 catecismos en lenguas indígenas, no en español, Mm. sino por eso llamo a ese periodo, es una especie de laboratorio social. Lo que Mm. hay que hacer es comunicar a la gente Ujú. con tecnologías muy diversas, distintas, la tecnología de la palabra, la tecnología de los libros también. Y parece, digamos, cuando uno revisa los datos históricos, claro, a veces pierde uno en el detalle. Yo espero no perderme en el detalle el día de hoy con No, tu tus ayuda, Cecilia. investigaciones son de No, detalles pero finísimos. efectivamente Ujú. México tuvo imprenta antes que Madrid, que era como la capital del imperio. Ujú. Entonces, lo que revela es la importancia que para la evangelización de los nuevos territorios tuvo la imprenta, el hecho de seleccionar mensajes
que son muy antiguos, vienen de la experiencia de formación religiosa, el catecismo, por ejemplo, que fue una vía de comunicación para misioneros que partían un poco para todos los lugares. Lo curioso es que de esa producción luego vendría el libro en español, el Ripalda, el Catecismo de Ripalda, y lo más curioso es que luego lo vemos en todas nuestras casas todavía formando parte de la educación de la niñez. Y en el siglo XIX es uno de los títulos que Principales. de Europa, sabiendo, digamos, no es solo la participación europea, sino efectivamente la conexión con los libreros americanos que les dan ediciones de este tipo. Hay que apuntar que la casa de la primera imprenta que se hizo en hoy México es un centro cultural de la UAM, Sí, sí, ¿no? sí. Este espacio ahora es un centro cultural, una librería que es parte del patrimonio que vigila la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces los invitamos a que lo visiten. Está en el centro histórico, a un costado del Palacio Nacional, la casa de la primera imprenta. Vayan, se hacen muchas actividades culturales. Y la réplica de la imprenta de Juan Pablo, por ejemplo. Y para responder de manera precisa a tu pregunta, durante el periodo colonial, mucha literatura religiosa. Y es un tanto una beta que esta librería española de la que hablo en toda esta serie, que es, para definirla desde el inicio de la explicación, sería la edición en español, pero hecha, impresa en Francia o en Inglaterra, para distribuirla no solo en México, sino en América Latina, desarrollando librerías a lo largo y ancho. De todas maneras, en tu pregunta de esa larga trayectoria histórica, durante toda la colonia los europeos trajeron libros producidos allá para fines de evangelización o comercio. Y también hay que decirlo, si esta serie se puede hacer es porque toma la rica beta de investigaciones hechas en México, América Latina. Oye, ¿y había mucha gente que sabía leer en esa época? Otra magnífica pregunta con la que me enfrento en cada curso de periodismo o en cada nueva generación en este curso de historia de la edición, porque me parece que es el tipo de preguntas que hay que hacerse. O sea, si vale la pena acercarse a estos temas es porque nos pueden dar un acercamiento a preguntas como las que tú me hacías, qué libros había, qué se leía. Claro, vamos a encontrar a gente con otras preocupaciones, pero en los libros podemos ver a esa humanidad, esas comunidades manifestadas en algo que al final es como muy sensible. Digamos, en estas ediciones, ver una edición del catecismo, que no es una, curiosamente, de la etapa de independencia hasta 1880, son 81 catecismos de Ripalda, 49 cartillas de la doctrina cristiana, 49 catones, o sea, libros educativos para la formación religiosa, pero traen el signo de persinarse. Ese era el tema. O sea, sí, en dado caso, claro, ahí hay un modelo de sociedad que se busca formar. Hay una elección del español por las naciones independientes también, o sea, eso por toda América, pero también hay la idea de que aunque no se leyera, podían integrarse en nuevos mercados. O sea, la población era tan grande, digamos, para la escala comercial que se tenía en ese momento. Hablamos de la independencia, pues. ¿Cuánta gente habría? ¿Cuántos seríamos? Digamos, habría que contestar la pregunta prácticamente por cada ciudad, región. Aquí hablamos de una librería que se va a instalar en las grandes capitales, México, por ejemplo, o Chile, o Argentina, bueno, Buenos Aires la llaman, Colombia. Empiezan a ir en busca de esos mercados.
aunque no supieran leer. Es un poco la pregunta. Claro, sí había una capa de población que leía y muy alabada por Humboldt, por ejemplo, que Ujú. describe muy bien esas sociedades. ¿Estos catecismos tenían ilustraciones? En algún momento corriendo una presentación que está más hecha como para una larga Ah, plática y ¿quieres que disertación. vayamos pasando y Sí, que por se favor. vayan pasando Sobre imágenes y todo mientras porque conversamos? van a poder ver Ajá. portadas, no se dediquen mucho tiempo a leer la información, pero podrán ver esas imágenes Mm, que son una riqueza en sí misma. Entonces, ajá. yo Sí, la podemos ir dejo seguir pasando. esa parte que puede ser como muy exhaustiva, pero que Ujú. acompañará nuestra plática y las preguntas que tú me hagas, Cecilia. Antes que sigamos, quiero agradecer a quien nos está siguiendo en este momento, Berenice de Santiago, que yo creo que la conoces. Yo creo que sí la Sí. conozco, sí, sí, sí. Maru Martínez, Stephanie Camarillo, Alfred Leone, son los que puedo ver sus nombres aquí. Gracias por estar acompañándonos y otras personas más que no puedo ver su nombre, pero si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, aquí estoy revisando el chat en la transmisión para poder hacérsela al doctor de Santiago. Sí, Si me permites, a pesar de que prometí no no leer, leer demasiado, sí, yo creo que ese es, si un yo cuadro. quisiera dar una idea de lo que fue esta edición, al final, una parte fue seguir esos libros. O sea, ustedes me pueden imaginar, pueden pensar en una persona que no era necesariamente historiador en ese momento en la Biblioteca Nacional de Francia, descubriendo un tema, porque creo que esa parte de cómo llega uno a un tema determinado también es de interés. Ujú, Y yo, digamos, encontré este filón de comenzar a ver en los acervos de la Biblioteca Nacional de Francia a buscar libros que tuvieran relación con México y entonces de pronto aparecieron estos libreros, Rosa y Buret, era como la guía. Y ujú. de repente ahí se empezaron a formar estas series como que me indicaban si sigue una vía porque te vas a perder en la enorme riqueza. Editaron de todo, Ujú, editaron la Constitución de Estados Unidos, la política europea, la economía, la literatura, traducían del inglés. Es una muy oferta muy diverso. vasta que empezó a llegar Ujú, desde 1820 y en su caso, si ustedes pueden ir siguiendo, uno puede ver ya en sí mismo un material que muy posiblemente sea difícil de localizar hoy. sí. Por eso estos tres libros dan tantos datos la, de la manera de localizarlos, porque los tuve que ir a buscar. Hay maravillas como las mostradas Ujú, cuando vieron la cartilla, que son pliegos, ni siquiera es el cuadernito, mm, es un pliego. ah, ok. Y encontrar ese material yo creo que sí puede ayudarnos a contestar lo que tú decías. ¿Qué libros? ¿Para Ajá. qué público, no? Sí, sobre todo el título que le pones, ¿no? Siglo XIX, el libro a la conquista, a la nueva conquista de América. Entonces hubo una conquista primero física, vinieron, evangelizaron, fue una guerra de violencia y después vino una guerra, no una guerra, una conquista a través del conocimiento, ¿sí? Mm, Del que querían compartir. Cuando uno pone un título, uno espera, supongo, llamar la atención Ujú, y creo que tu lectura puede ser una de ellas, ¿no? ajá, En su caso, efectivamente, la parte de avance cultural hacia nuevos mercados, creo que abre hoy la posibilidad de conectar con ese fermento cultural que la imprenta, el libro, tuvo en esas décadas, en ese siglo y hasta la actualidad. ujú, Eh,
no cambia en nada la historia de la edición, de los impresores, de los grandes escritores No. que se ha desarrollado, que hemos desarrollado con la Ujú. participación de muchos estudiosos que tenemos pues del siglo XIX. Aquí la propuesta es ver una respuesta desde otro lugar, desde lo que viene del exterior. Ujú. Esa es como la La propuesta. idea, Y pues. Ajá. decir que ambas historias están ligadas, Ujú. porque no es solamente que Europa venga Sino que también y nos mandamos. conquiste, ¿no? Claro. Sino que aunque el título no rinda justicia a esa parte, ningún título lo haría. Ujú. Tal vez yo pudiera haber pensado en no desviar tanto la atención hacia procesos que en la palabra conquista son violentos, Ujú. sino en otra palabra muy de moda en ese entonces, revoluciones, Ujú. porque hubo De una libros revolución sobre del las pensamiento, revoluciones, claro. ¿no? Y revoluciones Sí. que en todos los países de independencia, digamos. Ujú. Y claro, al final de cuentas, cómo llevar en el proyecto de quienes tenían que proponer nuevas naciones, cómo Había que. encontraron, como se hace hoy, yo quiero difundir, necesito libros, necesito herramientas, Ujú. ¿dónde las voy a sacar? Ujú. Ok, cambia toda la imprenta, esa historia la conocemos, Ujú. y aquí lo que se ve son esos acuerdos con grandes libreros, con libreros que tenían un poderío tecnológico impresionante. Claro, hoy hablamos de inteligencia artificial, hoy hablamos de las redes, pero Ujú. para ese momento eran estos libros y era Ujú. esta búsqueda y era esta cultura librera que también no es tan raro que los europeos hayan venido a Sí, América claro. porque en principio ya venían, durante toda Ujú. la colonia vinieron y Ujú. en eso Cristina Gómez Álvarez nos da noticia muy precisa de ese comercio Ujú. de Europa hacia México antes, en los años finales de la colonia, y Ujú. por eso puede continuar esta otra vía. Y claro, lo que uno ve es esa razón. ¿Cómo explicar una edición de este tipo? Ujú. Porque Europa ya alimentaba a España y Portugal, entonces pudo alimentar, ya tenía manera de saber el comercio con Ujú. México, Argentina o con Brasil también, ¿no? Sí. Eh, ¿Y cuáles son de estos países de América los que fueron más rápidos en responder para la producción para poner librerías, para encontrar pues un comercio fuerte? ah, Argentina. yo aprecio mucho tu pregunta porque efectivamente eh, hablamos de una visión de historia que por fortuna, yo digo, hay que responder a las preguntas que nos conciernen. Es Ujú. decir, estamos en la Ciudad de México, hay que responder esas preguntas. O estamos en la República Ujú. Mexicana y hay que responder también a Ujú. maneras distintas de leer. Y Sí. curiosamente en el libro yo también hago en algún momento esta conexión con comunidades Mm. indígenas, vamos a decirlo así. Obviamente son preguntas inmensas, no Sí, las sí. alcanza uno a Todo está en solucionar, estos 3 tomos, ¿eh? pero la otra pregunta de cómo no podemos ver solamente la relación entre Francia, México, y no podemos darle tampoco toda la importancia a esos libreros franceses como si hubieran tenido todo el Mm. conocimiento y verlos como los autores principales. Ujú. Los autores principales están más bien donde tú los buscas. Es Claro. decir, Si en buscas México, filosofía. Galván, por ejemplo, Ujú. Mariano Galván, en algunas portadas las van a ver. Editoriales desconocidas, no muy conocidas, librería americana, Americana. por ejemplo. eh, eh, en Argentina, para responder de manera muy precisa, hay un cálculo también de lo que se enviaba a Brasil, a Mm. México, Argentina serían los principales. Ujú. Y claro, de repente empieza a ver en los libros Ajá. mismos algunos datos muy precisos de librerías que se nos harían como muy modernas, que Ujú. están en todos esos países. Sí. Eh, Algo de las imágenes que están pasando, se ven mucho estas viñetas
que en realidad son creaciones de artistas grabadores en buril, ¿no? De la academia, de las academias de artes que vienen a estar sí, son trabajos en buril. Ahí sí lo sé porque yo estudié grabado. Y llegué a ver en la Academia de San Carlos todos estos trabajos que eran para los libreros. Si hacía obra, no obra, nada más como artista y presento mi obra. Eran obra que estaba pensada para ilustrar los diferentes libros que se hacían en principios, Efectivamente, ¿no? yo creo que tu ojo de diseñadora podría encontrar otra lectura de la cual yo carezco, Ah, mira, ya digamos, contribuí en algo. ¿no? Efectivamente es un tanto la intención. También ver que para hacer esta historia uno tiene fuentes diversas. Los libros tal vez sean la parte más llamativa, Sí. lo van a ver en las portadas, y yo aquí nada más doy muestras de algunos de todo lo que hay que hacer para darle sentido a esos libros. Yo sé que manejar todas esas cifras que ustedes ven ahí puede ser pesado, y sin embargo hay ahí algunas contestaciones a el tipo de libros. Tú me preguntabas qué tipo de libros había. Uno ve en los registros que yo seguí mucho libro religioso todavía, y ve en su caso, sin tratar de seguir a la letra las ilustraciones, eh, también en las fuentes esa presencia latinoamericana de librerías que están desde 1825, lo mismo en Inglaterra, en Francia, en México, en Lima, en fin, los libros hablan por sí mismos, por eso tal vez la abundancia de fuentes, ¿no? Sí, oye, y vamos a hacer un salto cuántico hasta Mm, nuestros días. ¿Sigue siendo el libro religioso un tema que se sigue explotando? Me haces una pregunta que para mí es un reto de investigación. Ah, ya tienes una nueva línea No, de investigación. no, Porque es tan efectivamente, vasto lo que se efectivamente, publica. lo más curioso es que hay gente en la UAM que está ligada a la edición, por ejemplo, que puede dar noticia muy precisa de la edición religiosa. En talleres de comunicación, quien lo coordina desde hace tiempo, pudimos hablar un tanto así, de como eh, una casualidad, y él me decía que había participado mucho tiempo. Yo le decía que a mí ha llamado durante mucho tiempo la atención la presencia en FIL Guadalajara de inmensos espacios, bueno, pues grandes espacios dentro de lo que es la FIL, de estas editoriales religiosas. Tal vez haya disminuido, pero está claro que en los centros de nuestras ciudades de provincia hay librerías religiosas, y más bien son temas que luego la academia no considera, pero que valdría la pena seguir. Yo creo Sí, que hay mucho que ver por ahí, ¿no? Oye, y estos 3 libros, ¿por qué fueron 3 y no uno? Era, era, Se era, puso a era, estudiar aquí el doctor eh, y esto va para acá y no hay manera de cerrarlo en un libro. Efectivamente, de manera curiosa yo podría decir que en su origen era un libro que el trabajo de edición transformó en 3. En realidad son las observaciones que yo debo a la revisión de equipos editoriales como el de la UAM Xochimilco, en ciencias sociales, en En diseño, en diseño. Coajimalpa, que es una empresa de verdad que yo aprecio, Ujú. en la universidad, esa oportunidad de publicar con estos temas. Y en los dictámenes también hacían observaciones que en lugar de reducir el material presentado, me planteaban nuevas cuestiones Para que yo puntualizar. resolvía, y entonces los libros empiezan a adquirir otras Ujú. características. Pero eso revela La que necesidad de saber. no es la obra de una sola persona. Si estamos Ajá. aquí es porque hay, digamos, muchos estudios históricos Ujú. de muchos colegas. Yo no
pude investigar la historia de estos libreros en los archivos mexicanos, lo hice en los archivos franceses, pero todo el tiempo tomando la información de quienes siguen estos temas y a quienes desde luego doy el reconocimiento en el libro, ¿no? Ahorita me surge una pregunta. ¿Por qué en Francia es donde hay esta información? ¿O no la hay en España? ¿O tú por casualidad te fuiste a Francia y ahí encontraste? ¿Cómo es que llegas No, me remites al así? comienzo, digamos. ¿Cómo surge ¿Cómo una surge? investigación como Ujú, esta? Digamos que sí, hay en mucho una cuestión que bien podríamos llamar de suerte. Yo estudiando la maestría en edición en Guadalajara, tuve oportunidad de escuchar a Roger Chartier, nos dio alguna plática, por eso a ujú. veces pláticas como esta no sabe uno los No sabes resultados dónde irán a parar. que puedan tener. Sí. Ujú, Y en su caso yo me fui con la idea de, digamos, hacer una investigación sobre la edición en México, un poco con desconocimiento de qué es lo que podía hallar. Obviamente aquí vemos el punto de ujú. llegada, pero no el punto de partida. Exacto. En su caso, yo pienso que me convertí en una especie de puente entre quienes hacen historia en México y quienes hacen historia allá. Ujú, Quienes hacen historia de la edición, estos temas en realidad para ellos no son significativos. ujú, Había temas en los archivos que ya estaban a la mano desde que se hizo la historia de la edición francesa, ujú. pero un especialista como Frédéric Barbier, que acaba de morir el año pasado, solo nos da noticia en la historia de la edición francesa de esta librería extranjera, pero limitada a Europa. Mm, Cuando yo voy y acudo a esa bibliografía, voy al archivo y abro el ok. expediente y me encuentro las deudas de Galván, las deudas de Lima, las Ujú. deudas de otros libreros que son impagables ya Sí. en una época de crisis en la edición francesa. Y de repente esa función de puente es lo que permite abrir estos espacios, ¿no? Que de Ajá. otra manera estarían un tanto cerrados. Oye, ¿para qué sirve que se haga investigación sobre el libro? Yo lo que diría de forma inmediata, porque me ha tocado ser investigador editorial en diversas etapas, por ejemplo, todo el libro de la Secretaría de Educación Pública fue acudir a los centros, a las bibliotecas a buscarlas Ujú. y documentarlas.